¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Vamos a continuar, ¿no?, con el análisis que estábamos haciendo justamente de lo que es la normativa. Estábamos revisando la semana anterior de las deducciones, que prácticamente creo que hoy vamos a terminar, o la próxima semana, bueno, esta semana vamos a terminar con lo que es deducciones, ¿no? Y la próxima ya empezamos a hacer lo que es los ejercicios, ¿sí? Ejercicios justamente donde vamos a aplicar lo que estamos revisando, lo que hemos revisado acerca del artículo 8, 9 y 10, eh, lo aplicamos en el impuesto a la renta, ¿no? Déjenme ver, déjenme abro la normativa que estábamos revisando, un segundito. A ver, déjenme les comparto. Listo, aquí estamos. Les comparto. Aquí estamos, ¿no? Miren lo que es la normativa en el artículo 9, numeral 9. Justamente hace referencia a que a los sueldos, ¿no? Porque los sueldos que nosotros pagamos como contribuyentes a los empleados, en el caso de que existan empleados bajo relación de dependencia, serán deducibles siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Miren, los sueldos, salario, mejor les paso al Excel con el que estábamos trabajando para desarrollar ahí también rapidito el ejemplo, ¿no? Justamente en este numeral nosotros lo que vamos a encontrar es lo que establece como condiciones para que sea deducible este gasto y además vamos a encontrar también beneficios, ¿no? Beneficios tributarios, ¿sí? Vamos a encontrar beneficios tributarios. Les comparto mejor el Excel, me confirman si están visualizando deducciones. Aquí está, miren, el numeral 9 del artículo 9, ¿qué nos dice? Los sueldos y salarios y remuneraciones en general serán deducibles, ¿no? Además, los beneficios sociales, es decir, que estamos hablando de décimos, décimo tercero, décimo cuarto, estamos hablando también de lo que es vacaciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? La participación de los trabajadores en las utilidades será deducible, miren. Las indemnizaciones, muy bien, en el caso de que existan despidos intempestivos, ¿no? A trabajadores, ese despido, ese gasto que se incurre por desahucio o en la misma bonificación de despido intempestivo, serán deducibles, ¿no? Porque la normativa misma establece. Y bonificaciones legales y otras derogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio, porque nosotros tenemos también como patronos, como empleadores, debemos aportar una parte, ¿no es cierto?, a lo que es el IES, que es el 12.15%. Bueno, es el 11.15% más uno, que se va al IES y al SECAP. Entonces, miren, ¿qué más nos dice? También serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. Todos esos gastos que nosotros acabamos de leer son deducibles, ¿no es cierto? La normativa mismo me establece, tú puedes deducir esos gastos, ¿verdad? Puedes hacerle deducible para disminuir el, el cálculo, ¿no?, de una base imponible del impuesto a la renta. Pero más acá abajito veamos qué nos dice. Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico, y esto es importante, bien.
solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio. Entonces, aquí tenemos una condición para deducir. Mire, esta es justamente una condición especial de este tipo de gastos, ¿no es cierto? Del gasto, sueldos o los gastos, beneficios sociales, ¿sí? ¿Cuál es la condición que me ponen? La condición que me pone primerito es que las remuneraciones y beneficios sociales serán deducibles siempre y cuando, que nos dice, sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales, con el seguro social obligatorio, siempre y cuando se reporte al IES. Es decir, que yo debo afiliarle al IES de forma obligatoria, primero porque son derechos del trabajador y segundo, para poder nosotros deducir lo que es los gastos, ¿no? Para el pago del impuesto a la renta. Porque, ¿qué me dice? Cuando corresponda a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta y de conformidad a la ley. ¿Qué más nos dice por acá? Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales, solo podrá deducirse en caso de que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al IES, ¿sí? Entonces, esta será la condición principal de los gastos sueldos, ¿no? Del gasto sueldo. ¿Qué nos dice? Que todos los trabajadores, todas las remuneraciones que yo pago a mi personal, deben estar informadas a través del IES, ¿no es cierto? A través del IES nosotros debemos informar aquello. Porque, miren, vamos a ponerle aquí un ejemplo. Miren el ejemplo. La empresa Éxito S.A. tiene 4 trabajadores, perdón, va a poner uno. Tiene un trabajador bajo relación de dependencia, ¿verdad? Con un sueldo básico. Con un sueldo básico. Y tiene un trabajador sin afiliar al IES, ¿sí? Este trabajador primerito, un salario básico y está afiliado al IES, ¿verdad? Y tiene un trabajador sin afiliar, nos establece, mire, sin afiliar. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Que solamente por la parte que se cumplan las obligaciones legales con el Seguro Social, ¿verdad? Será deducible de impuestos. Entonces, mire, gasto, sueldo, yo voy a tener gasto, sueldo, ¿verdad? Por ejemplo, 450, que era el año anterior, el salario básico, por 12. ¿Cuánto me da? 5,400, ¿verdad? Del trabajador 1, ¿sí? Que está afiliado. Y del trabajador 2, de igual manera, supongamos que le está pagando lo mismo, 450 por 12, ¿sí? Los 5,400. Trabajador 2 sin afiliar, ¿sí? Contablemente, nosotros lo que vamos a hacer es, miren, contablemente lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es? Esto. Gasto, sueldo, ¿verdad? Porque se está incurriendo en el gasto contablemente, ¿sí? Gasto, sueldo, la sumatoria de los dos, porque los dos son gastos. Para mí los dos son gastos. Banco, pongamos, ¿ya? 10,800. Esta es la sumatoria del mayor que nosotros vamos a tener. 10,800, 10,800, ¿verdad? El gasto sueldo es 10,800, la sumatoria de los dos trabajadores en la parte contable. Pero en la parte tributaria, ¿qué me dice? Que este gasto sueldo, vamos acá abajo, este gasto sueldo, muy bien, en una parte será deducible, perdón, no, aquí pongámosle sueldo, y aquí vendría así, gasto, y aquí diría no deducible. Deducible. Entonces, ¿cuánto es el gasto? El gasto que yo efectué contablemente es 10,800,
pero de estos 10.800, ¿cuánto es no deducible? Es 5.400, ¿sí? Y así me va a salir en el formulario como yo debo informarle, ¿no? Porque sí, efectivamente, el gasto es de 10.800, que justamente esos 10.800 me va a permitir para yo poder determinar una utilidad o pérdida, ¿sí? En el ejercicio económico. Otra cosa diferente es las limitantes que me pone la normativa, ¿no es cierto? En donde me dice muy bien, será deducible siempre y cuando cumplas con las obligaciones legales con el servicio para con el seguro social obligatorio, nos establece. Muy bien, entonces, nos dice gasto 10.800, ¿sí? Pero de esos 10.800 no deducible será 5.400. Cuando hagamos el ejemplo, vamos a verificar cómo funciona esto del no deducible, porque, porque por una parte, cuando es deducible, entendemos que es para disminuir el pago del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Es un gasto que nosotros utilizamos para disminuir, para mermar los ingresos, ¿no es cierto? Porque nos decía la normativa, imputables al ingreso, nos decía en la parte principal del artículo 9, ¿sí? Imputables al ingreso, para disminuir el ingreso, ¿sí? Entonces, eso nos establecía. Entonces, veamos más acá, ¿qué nos dice? Esta misma normativa. Ah, ya, bueno, más abajo están en cambio, los beneficios. Sigamos aquí. ¿Qué nos dice entonces? Miren, que nosotros, cuando es deducible, lo que le digo es imputable al ingreso, ¿no es cierto? Es disminuir el ingreso, ¿sí? Para pagar, obviamente, menos impuesto a la renta, porque ese gasto me permite deducir mis impuestos. Pero por otro lado, los gastos no deducibles actúan de forma diferente. En vez de disminuir los gastos, ¿sí? Ellos incrementan una base imponible, ¿sí? Van a incrementar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la normativa. Si tú no cumples, la normativa es clara, que solamente cuando eh, eh, cumples, ¿no? Con los requisitos, con las condiciones o parámetros que ponga en la normativa, será deducible. Pero caso contrario, tú no lo haces como establece la normativa, en vez de imputar al ingreso, es decir, en vez de disminuir el ingreso, lo que vamos a hacer es aumentar esa base imponible, ¿no? Ese cálculo para el impuesto a la renta. Vamos a aumentar mejor por no cumplir lo que dice la normativa. Así funciona entonces lo que es gastos no deducibles, ¿sí? Y así es como funciona y la condición que me ponen justamente específica para este tipo de ingresos, ¿sí? Perdón, de este tipo de gastos, que es el gasto sueldos. Vamos a leer un poquito por acá. En cambio, aquí mismo en las deducciones, por ejemplo, me van a ayudar a determinar beneficios tributarios, ¿sí? Y miren por aquí. Aquí vamos a encontrar un beneficio tributario. Bueno, aquí me dice en consecuencia, esto ya leímos, déjenme le recorto. Listo. Ya, ¿qué nos dice? Miren, las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales por los que se aporte al IES por pagos a discapacitados o a trabajadores que contengan cónyuge o hijos con discapacidad dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. Mire, del gasto que efectivamente, digamos que yo en normal sería de 5.400, voy a aplicar un 150%, me dice. Es decir, que el gasto deducible será de 8.100, aunque no incurra, ¿no es cierto? Aunque no incurra efectivamente en los 8.100, sino que es un beneficio, ¿no es cierto? Es un beneficio que me está dando, porque yo en el gasto que incurrí efectivamente va a ser de 5.400. Muy bien, 5.400 será el gasto que yo tengo contablemente, pero por beneficio tributario me dice, cumples esta condición y te puedes disminuir o deducir el 150% adicional, nos establece la normativa, ¿no? Ese es un beneficio tributario que es necesario que conozcamos con la finalidad de qué? De verificar eh, este tipo de deducciones sobre la imputación a los ingresos, ¿sí? ¿Qué más nos dice? La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas del empleador en los 3 años anteriores. Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno,
Para el caso de los administradores de las entidades del Sistema Financiero Nacional, solo se deducirán las remuneraciones y los beneficios sociales establecidos por la ley. ¿Sí? Estas son las condiciones prácticamente y el beneficio tributario que leímos, que es sobre los gastos. ¿Sí? Tal vez tenemos alguna preguntita por ahí. Si no tenemos ninguna preguntita, vamos a avanzar, ¿no? Bien, a ver, vamos a avanzar. Déjenme ver. Les voy a compartir otra vez la normativa por acá. A ver, veamos qué me dice. Mm, mm, mm. Bueno, esto ya revisamos. Aquí de igual manera, miren, 9.1 nos da otro beneficio social seguramente, miren, de la contratación de mujeres por la ley Violeta que existió justamente aquí. Miren, nos da el ejemplo de los beneficios tributarios. Veamos qué más tenemos. A ver, veamos. Aquí tenemos, miren. El 12, ¿qué nos habla el 12? El impuesto a la renta y los aportes personales, seguro social obligatorio, privado que asume el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboran para él. Porque se puede dar el caso, ¿no? De que, por ejemplo, yo le contrato a una persona, ¿sí? Pero en el contrato nosotros llegamos al acuerdo en que yo no le voy a descontar la parte del seguro de esa persona, sino que le corresponde el 9.45%, sino que yo como empleador voy a asumir todo ese aporte, ¿no? Es decir, el 9.45 que le corresponde al trabajador, eh, el aporte, y el 11.40, perdón, y el 11.15%. ¿Sí? Entonces, mire, es decir, que el empleador aquí nos establece, ¿no? Como va a asumir, deben llegar al acuerdo, ¿cierto? Primeramente debe estar tipificado en un contrato en donde establezcan lo que le estoy mencionando, que se va a asumir ese, ese gasto, ¿no? Y por lo tanto, ese gasto que se asuma, entonces será también deducible, ¿sí? Como les digo, el 20.60%, ¿sí? Eso será deducible para el empleador siempre y cuando él asuma el aporte. Veamos qué más nos dice por acá. Nos habla también otro tipo de gastos, veamos. Nos habla de la depreciación nuevamente. Ya, miren por aquí este tipo de gasto. Miren que es un gasto y nos da una condición específica sobre este gasto. Miren, en el numeral 19, ¿qué nos habla? Sobre los costos o gastos de promoción y publicidad, nos dice. Entonces, este tipo de gastos, eh, costos y gastos por promoción y publicidad, de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el reglamento, ¿qué nos dice? Los contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenidos ultraprocesados definidos como tal por la autoridad competente, no podrán deducir los costos y gastos por concepto de publicidad. Miren esa condición que les pone. Por ejemplo, me imagino que los que venden papas fritas, miren, las que vienen en funda, ¿no? Que compramos en el comisariato. Entonces, ¿qué nos establece? Miren, como son alimentos ultraprocesados, la normativa mismo me establece que no podrán deducir los costos y gastos por conceptos de publicidad. ¿Sí? Miren, la ley es clarita y establece ya eso. Si el contribuyente produce o comercializa además bienes o servicios distintos a los señalados en el inciso anterior,
podrá deducir de manera proporcional el gasto de publicidad respecto de estos bienes o servicios. En el reglamento de esta ley se incorporarán las condiciones para la determinación de la proporcionalidad. ¿Sí? Miren lo que nos establece, ¿no? Que si vendemos ultraprocesadas y por ahí un producto que no esté catalogado como tal, será la aplicación proporcional, ¿no? Y justamente en el reglamento dice que establece las condiciones o posiblemente alguna fórmula para realizar el cálculo de la determinación de esa proporcionalidad. Y de igual manera, así como hay limitantes previsiones, miren, por aquí establece ya un beneficio económico. Y el beneficio económico que nos establece, miren, se deducirá el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción, auspicio y o patrocinio realizado a favor de qué? Mire, de deportistas y programas, proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora competente en la materia. ¿Cuál es la entidad rectora? Eh, el Ministerio del Deporte, ¿no? Ellos son los encargados justamente de calificar como tal. Mire, somos una empresa y queremos auspiciarle a un deportista, ¿sí? A un pesista, a un boxeador, a un futbolista, etcétera. Siempre y cuando este sea calificado por la entidad rectora competente, en este caso el Ministerio del Deporte. Entonces, miren, todos los gastos que nosotros incluyamos por este tipo de publicidad, entonces serán deducibles con un 150% adicional, nos establece la norma, ¿no? Como un beneficio tributario. También nos dice, miren, a los estudiantes de bajos recursos en formación dual, tercero o cuarto nivel, destinados para becas o gastos de subsistencia calificados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, de manera directa o mediante instituciones educativas, fideicomisos exclusivamente creados para este propósito, o personas jurídicas sin fines de lucro con finalidad total o parcial enfocada en la educación. Además, será deducible con este beneficio siempre y cuando se incurran este tipo de gastos, ¿sí? Este tipo de gastos de promoción o publicidad o auspicio a entidades educativas, nos dice, de nivel básico y bachillerato, públicos o fiscomisionales calificados por el Ministerio de Educación, destinados para becas, alimentación e infraestructura. También aplica para entidades educativas particulares de nivel básico y bachillerato que estén localizados en zonas rurales y urbanos marginales. Miren, estos son beneficios, ¿no? Que justamente las entidades pueden aplicar y pueden hacer uso de esa deducción. Nos dice también entidades sin fines de lucro cuya actividad se centra en la erradicación de la desnutrición infantil crónica y atención de madres gestantes y en lactancia calificados por la entidad rectora de materia. Entidades sin fines de lucro que se centra en la atención a personas con discapacidad calificadas por la entidad rectora. Entidades sin fines de lucro cuya actividad se centra en la atención a personas con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Entidades sin fines de lucro cuya actividad principal se centra en el cuidado, defensa y protección de los animales. Entidades sin fines de lucro cuya actividad principal se centra en el cuidado, defensa y protección de niños, niñas y adolescentes, y etcétera. No, miren, podemos revisar que existen varios, varios literales, miren, justamente con este beneficio que nosotros podemos acceder siempre y cuando cumplamos, ¿no? Lo que establece la normativa, la ley y el reglamento. Veamos por acá otro costo o gasto que nos llame la atención. Veamos. Nos dice las regalías, servicios técnicos. Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos, los gastos por aportes privados, los sujetos pasivos que adquieran bienes o servicios a organizaciones de la economía popular solidaria, recursos, donaciones. Y mire, hasta el número 26 ha habido, numeral 26, lo que es deducciones, ¿no? Hasta aquí termina el artículo 9. Si ven, no hay de todos los gastos, solamente de ciertos gastos. Por ejemplo, ahí vimos, ¿no? Lo que es el gastos de gestión o de viajes, vimos lo que es los sueldos, lo que es las depreciaciones, lo que es la publicidad. Miren, son ciertos gastos que se incurren justamente aquí en el artículo 9 de forma específica. Y los otros gastos
Por ejemplo, el de arrendamiento no me da ninguna condición. Gasto de suministros y materiales no me da ninguna condición específica, porque sí tengo condiciones generales. Sí se recuerdan cuáles eran las condiciones generales. Está aquí Beatriz Dina, porque estas son las específicas las que me establece aquí para ciertos gastos. Pero ¿cuáles son las condiciones generales? A ver, para que un costo y gasto sea deducible. ¿Qué nos pueden decir? A ver, Beatriz o Dina. ¿Puedes repetir la pregunta? Les digo que, por ejemplo, los gastos que estamos nosotros revisando ahorita, así, con los numerales, son gastos que nos ponen condiciones específicas, ¿no es cierto?, la normativa, que debo cumplir ciertas condiciones para que sea deducible. Pero, y por ejemplo, los otros tipos de gastos que no se encuentran aquí en numerales, sí tienen condiciones que se deben cumplir para ser considerados como deducibles. ¿Cuáles son estas condiciones generales? Por ejemplo, aquí no leímos jamás una condición que le pongan al gasto arriendo, al arriendo que yo estoy pagando, ¿verdad? Entonces, pero para ese gasto arriendo yo debo cumplir ciertas condiciones para que sea deducible, porque me dan condiciones generales. Justamente al inicio del, de la lectura del artículo 9 yo les explicaba y les decía, existen condiciones generales, ¿sí? Y condiciones específicas que leemos a continuación y son las que hemos leído. Pero ¿y cuáles son estas condiciones generales que yo debo cumplir para deducir costos y gastos? A ver, ¿qué nos pueden decir? A ver, ¿cuáles serán esas condiciones generales? Tal vez que no supere el 10%. No, o sea, por ejemplo, usted me dice que no supera el 10%, pero existen condiciones, ¿no? Para ciertos gastos, que la normativa me pone condiciones específicas, como leímos en el gasto de gestión, gastos de viaje, que nos decía que en la parte que será deducible será siempre y cuando nosotros no superemos el 3% de los ingresos grabados. Pero, por ejemplo, yo les digo, y el gasto de arriendo que no me establece aquí condiciones específicas justamente para el arriendo que yo estoy pagando, para el gasto de arriendo que incurro, no me dice nunca en estos numerales, ¿sí? Como forma específica para cumplir con las condiciones que me establece la normativa, no me establece ninguna condición para el gasto de arriendo, pero yo sí debo cumplir con condiciones para que sea deducible ese gasto de arriendo. Yo les decía, primero, tener un documento, ¿sí? Un comprobante de venta que me entregue una factura. Segundo, si soy calificado como agente de retención, debo emitir la debida retención sobre el gasto que estoy incurriendo. Tercero, si pasa de $500, esa factura debo cumplir con algo que se llama la bancarización, ¿sí? Y cuarto, que nos establecía justamente en el principio del artículo 9 que nos decía, será deducible los costos y gastos siempre y cuando me permitan obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana. Entonces, debo cumplir de forma general para los otros gastos que no se encuentran aquí. Mire, en los 26 numerales que están aquí, no se van a encontrar todos los gastos que nosotros podamos incurrir, ¿verdad? Como les decía, el gasto arriendo, el gasto suministros de oficina, etcétera, ¿no? No me establece aquí todos esos tipos de gastos, porque solo me establece específicos nomás, ciertos gastos, y me pone condiciones específicas, ¿sí? Pero aquí no vemos todos los gastos que nosotros podamos incurrir. Entonces, para todos esos otros gastos que no vamos a incurrir,
existen condiciones generales que debemos cumplir, son las que les acabo de mencionar, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos nosotros condiciones o parámetros de fondo y forma, ¿sí? Donde hablábamos del de fondo, que debe existir esencia sobre la forma, es decir, que exista primero la materialidad, que yo no me esté inventando y armando por ahí un gasto que nunca existió. Eso en la jurisprudencia justamente nos establece. Y los de forma son los que les he dicho: comprobante de ventas, retención, bancarización, obtener, mantener y mejorar ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Sí? Esas son las condiciones entonces que yo debo cumplir.